Primera de Reyes, capítulo 19. He titulado a la enseñanza de hoy día, ¿qué hacemos aquí? En realidad es, ¿qué haces aquí? Una pregunta que le va a hacer Dios a Elías. Pero yo le pregunto a todos los peruanos democráticos, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos ahora? Valiéndose la democracia robada y arrebatada por un grupo que tenía el poder, para perpetuarse en el poder, vivir ellos la gran vida, saquear al país y tener al resto del país en hambruna. No queremos eso. ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué vamos a hacer en el transcurso de los días? ¿Qué va a pasar? Pues más que nunca, como iglesia, debemos orar por nuestro país. Que Dios tenga misericordia del Perú. Muy bien. Primera de Reyes, capítulo 19. Todos ustedes que han recibido mis notas habrán visto que lo he titulado ¿qué haces aquí? Ok. No quieres ser pesimista, pero un día te levantas y ves cómo los que deberían ser honorables no lo son. Como aquellos en quien ingenuamente habías creído que iban a hacer lo correcto, no lo hacen. De alguna manera, viendo todas las señales y entrando en un estado de negación, no, lo peor no puede pasar. Pero no, lo que se declaró públicamente en un inicio se está llevando a cabo delante de nuestros ojos. Y observas tu país retrocediendo y acercándose peligrosamente al borde del abismo. Y Elías vio a su propio rey caprichoso y malvado arremeter contra él. Y ante lo que ocurre a tu alrededor, te quieres morir, quieres poner fin a tus sueños y mejores ilusiones. Y tienes que buscar un plan B de escape. Si las cosas no mejoran y si las cosas empeoran, no nos puede agarrar completamente sin haber buscado una solución. Un plan A, que todo vaya bien. Pero si las cosas van de mal en peor, tengo que tener un plan B, un plan de escape. Y esto le sucedió a Elías. Por 3 años y medio había vivido escondido. Por 3 años y medio había enfrentado al rey Acab y le había dicho que por su culpa el pueblo sufría, porque él y su esposa habían alejado al pueblo de Dios. Y por eso no llovería por 3 años. Elías tiene que esconderse en el arroyo de Querí, después en el puerto de Sarepta, siendo alimentado por cuervos y por una viuda. Se muere el hijo de la viuda, Dios tiene misericordia de Elías y el hijo de la viuda lo vuelve a traer a la vida y Dios lo manda de nuevo a enfrentar a Acab. Capítulo 18, se encuentra con el mayordomo de Acab, Abdías. Abdías finalmente se encuentra con Elías y Elías desafía al pueblo al monte Carmelo y a todos los sacerdotes de Baal. Y ahí le dice al pueblo, ¿hasta cuándo van a claudicar entre dos pensamientos? Si Jehová, si Yahvé, si Yahweh es Dios, síganle. Si Baal, vayan en pos de él, pero no se queden a medias tintas. Finalmente desafía a los profetas de Baal a un duelo, haciendo un sacrificio y pidiendo al Dios que realmente sea Dios que haga descender fuego del cielo. Y Elías queda bien parado. Digamos que la crisis social, política y moral terminó poco a poco abatiendo el ánimo de Elías. ¿Por qué estamos tristes, abatidos, desanimados y deprimidos? Elías estuvo preocupado y turbado. Los indicadores de depresión en su vida estaban disparados
y apuntaban niveles imposibles de resistir. Lo único que podía devolverle la salud emocional y espiritual era el beneficio de ver el rostro de Dios. Y en este capítulo 19 lo verá. Muchas personas enfrentaron épocas de depresión en momentos cruciales y vitales para su pueblo. Aferrarse a Dios fue lo que los sostuvo, a ellos y a los suyos. En el Monte Carmelo, una victoria obtiene Jehová. Hace descender fuego del cielo. Los 450 profetas de Baal son capturados y eliminados. No era él, no era Elías, sino Dios, detrás de él, quien lo conducía como un instrumento para su gloria. Y fíjense, la victoria en el Monte Carmelo no fue total. De alguna manera, los 400 profetas de Acera no fueron. Eran protegidos por la reina Jezabel. No se habían presentado en el Monte Carmelo, no se menciona. Y aunque algunos dicen que estaban, en realidad el texto bíblico parece afirmar su ausencia, no estuvieron. Y era a ella a quien había de confrontar. Fíjense, quiero adelantarme a un versículo del capítulo 21, primero de Reyes 21, 25, 26. Ningún otro rey fue como Acab. Incitado por Jezabel, su mujer, se entregó a hacer lo malo a los ojos del Señor. Fue un rey despreciable, pues se fue en pos de los ídolos. Y habiendo dado esta introducción, vamos a los versículos 1 al 3 del capítulo 19. Estoy usando la versión de la Biblia Reina Valera contemporánea. Cuando Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, cómo había degollado a los profetas de Baal, Jezabel mandó un mensajero a Elías a que le dijeran: que los dioses me castiguen, y más aún si mañana a esta misma hora no te he cortado la cabeza, como lo hiciste tú con los profetas de Baal. Y al verse en peligro, Elías huyó para ponerse a salvo. Se fue a Beerseba, a la región más al sur de Judá, y allí dejó a su criado. Ok, ¿qué ocurría? Se supone que el rey era Acab. Se supone que Acab había visto el fuego de Dios descender. Él había consentido con el pueblo que tomaran a los profetas de Baal y los degollaran. Se suponía que Acab tenía que influir en Jezabel. Pero cuando Acab le informó lo sucedido en el Monte Carmelo, Jezabel, en lugar de admitir la insensatez de su religión, determinó con celo y furia fanática quitarle la vida a Elías. Jezabel, como sacerdotisa de Baal, comunica a Elías por un mensajero que morirá degollado al día siguiente. Tiene solo 24 horas para huir. Elías esperaba que Acab ejerciera su autoridad e influencia como rey y como esposo sobre Jezabel, pero fue incapaz de hacerlo. Quien lideraba la relación era ella, Jezabel. Y a Jezabel no le importa el pueblo, no le importa la sequía, no le importa que ya había terminado y había lluvia, o la evidencia de la ineptitud de Baal para responder. Lo único que pasaba por la mente de esta pérfida reina era desquitarse, vengarse de Elías, que había matado a sus profetas. ¿Saben? Una falsa fe produce un falso vivir. Y entendemos que el deseo de Jezabel era apartar a Elías del rey. De alguna manera, Jezabel se dio cuenta que Elías era un problema
y tenía que alejar a Elías de Jezabel. Acá está mi perrita con su hueso que quiere que juegue con ella, pero no puedo jugar contigo porque estoy predicando en este momento. Anda con tu mami, corre. Ok. Entonces vemos que Jezabel quería sacar por completo a Elías que estuviera influyendo en Acab. Así, si ella quería matarlo, en realidad no le hubiera advertido. Ella deseaba al profeta lejos de su marido. Y la referencia a las 24 horas fue para que Elías escapara. Y ella consiguió lo que quería. Sabía que Elías era un mal elemento que iba a corromper a su marido. En realidad era lo opuesto. Elías era el profeta de Dios. Elías podía traer luz. Pero lo que ocurrió ese día en la montaña del Carmelo, Acab no lo olvidaría. Capítulos más tarde, al final de los días de Acab, veremos qué fue lo que pasó con él. Bueno, ¿qué pasó con Elías? De la gloria de hacer descender fuego del cielo para quemar el sacrificio, ahora es otro hombre, corriendo, huyendo por su vida. El cansancio, el desaliento y la amenaza contra su vida fueron las razones que lo llevaron a emprender un largo viaje hasta el sur. Salió del reino de Israel, entró al reino de Judá, dejó el reino de Judá y se fue a la última ciudad que existía en el límite del desierto, Berseba. Tal era su susto que no solo abandonó Israel, sino que se escondió en lo más remoto de Judá para escapar de la furia de Jezabel. Berseba era la ciudad más extrema al sur de Judá. Para que Elías con su criado llegaran allá, pasaron varios días hasta que finalmente llegaron. Hay un texto bíblico que lo encontramos en Isaías 51, versículos 12 y 13, donde el Señor dice por Isaías: yo soy tu consolador. ¿Quién eres para tener miedo de hombres mortales que son como la paja? ¿Te has olvidado del Señor, tu Hacedor, que extendió los cielos y estableció la tierra? Todo el día pasas temiendo la furia del que te oprima y amenaza con destruirte. Pero, ¿en dónde está la furia de tu opresor? ¿Por qué le temes al hombre? Dice el Señor, si yo estoy en control. Continuamos nuestro estudio del capítulo 19 de Primera de Reyes y llegamos al versículo 4. En este versículo vamos a detenernos un ratito. Se internó en el desierto. Había llegado hasta Berseba con su criado, pero le dice: hasta acá nomás llegas tú. Y él se internó en el desierto y después de caminar todo un día, se sentó a descansar debajo de un enebro, un árbol que tiene bastantes hojas y una copa que hace sombra. En el desierto, un lugar donde refrescarse. Cuando él llega ahí, dice el texto bíblico, se sentó a descansar debajo de un enebro con deseos de morirse, con deseos de morirse, y exclamó: Señor, ya no puedo más, basta ya. Y yo me pregunto si has llegado a esa situación en tu vida en la que ya no puedes más. Tan solo quieres cerrar los ojos y morirte. Pero Elías, el hombre que había hecho descender fuego del cielo, que había resucitado al hijo de la viuda, que había multiplicado los alimentos, le dice a Dios en este momento de oscuridad: quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. ¿Qué pasó acá?
cómo un hombre de Dios puede estar en el pináculo de la gloria y hundirse en el valle de la depresión de un día para otro, en cuestión de minutos, por la amenaza de una mujer. Vemos en el versículo 4 que Elías deja a su criado en Berseba. Se interna solo en el desierto de Negev para dejarse morir. ¿Cuánto es camino de un día? Y depende. Camino de un día depende de la fortaleza del caminante, de lo agreste del territorio, si es desierto, si es rocoso, si es montaña, pero más o menos el promedio puede ser de 50 a 60 kilómetros. Así que del sur de Berseba se internó en el desierto del Sinaí, de la península del Sinaí, 50 kilómetros. Enebro, busqué en el diccionario el enebro. Ahí les he puesto una lámina de un árbol de enebro del desierto para que lo puedan ver. Enebro, árbol de hoja perenne, es decir, no se le caen las hojas. Alto y robusto, alcanza 20 metros de altura, es muy aromático y su madera es muy apreciada. Con deseos de morirse, nuestro buen profeta Elías exclamó: basta ya. Elías acababa de ser el protagonista de la demostración de que Yahweh era Dios y Baal un ídolo simple, ciego, sordo y mudo. ¿Por qué se deprimió Elías? ¿Cómo se entiende su hundimiento emocional tras el esfuerzo y defensa al Dios de Israel? Y algunas veces nos sentimos tan cansados y agobiados de la vida que olvidamos todo lo que nos rodea y somos arrastrados por un remolino oscuro a la profundidad y solo queremos cerrar los ojos y quedarnos dormidos para siempre y no despertar más en esta vida que se vuelve insoportable. Y Elías quiso ganarse el respeto de Acab a pesar de la apostasía. Él recorrió los 30 kilómetros que hay desde la cumbre del Carmelo hasta su palacio de verano en Jezreel, pero Jezabel fue el escollo insalvable. Quítame la vida, exclama Elías. Y la humanidad de Elías se pone de manifiesto. Es un hombre como cualquiera, como cualquier otro, con sus dudas y sus temores, sus momentos altos y sus valles bajos. En Santiago 5:17 leemos de Elías: Elías era un hombre con limitaciones semejantes a las nuestras. El super Elías que hizo descender fuego del cielo, que resucitó al hijo de la viuda, que oró y se cerró el cielo, volvió a orar y llovió, que multiplicó los alimentos. Ese era un hombre común y corriente. Así que Elías, después de todo lo acontecido, de lo que trajo el Monte Carmelo, la expectativa, él solo, la adrenalina de enfrentar a los 450 profetas de Baal, al rey Acab y a todo el pueblo, le habían pasado la factura. Quería retirarse, quería estar solo. Su cansancio y debilidad física tuvieron efecto sobre su actitud mental y sobre la perspectiva. Se acuesta bajo la sombra del árbol del enebro
quiere dormir y no despertarse jamás. Fíjense que Elías no es el primero de los personajes de la Biblia que fueron usados por Dios de manera magnífica, que quieren morir, que llegan a este momento bajo en su vida. Moisés. Sabemos nosotros en Moisés por Números 11, versículos del 11 a 15, y voy a leerles. Entonces Moisés le reclamó al Señor: ¿por qué has puesto sobre mí la carga de todo este pueblo? 40 años vagando en el desierto con un pueblo rebelde. Yo solo no puedo soportar este pueblo. Me es una carga demasiado pesada. Si así me vas a tratar, voy a agradecerte que me mates. Si acaso merezco tu favor, no me dejes ver mi propia desgracia. No puedo más con este pueblo rebelde. La carga es demasiada. Ya, Señor, mátame. Job, capítulo 3, versículos del 1 al 3 y el 11. Job habló y maldijo el día de su nacimiento, que perezca el día en que me concibieron, y la noche en que dijeron, nació un varón. ¿Por qué no morí dentro del vientre de mi madre o al momento mismo de nacer? La pérdida, el dolor, el sufrimiento y la enfermedad obnubilan el pensamiento de Job. Y en un momento de debilidad dice: ¿por qué no morí el día de mi nacimiento? No tenía que pasar por esto, ni soportar por esto. Moisés, Job, Jeremías, capítulo 20, versículos del 14 al 18. Jeremías dice: maldito sea el día en que nací, maldito el día en que mi madre me dio a luz, maldito aquel que anunció a mi padre: felicidades, ya tienes un varoncito. Si el Señor no me hubiera dejado nacer, mi madre habría sido en mi sepulcro, me habría quedado en su vientre para siempre. ¿Para qué salí del vientre? Solo para ver trabajos y penurias y para pasar mi vida en medio de afrentas e insultos. Recuerden que Jeremías fue el profeta llorón. Jeremías fue el profeta que Dios usó al final, en los últimos días del reinado de Judá, antes que fueran llevados al cautiverio. Y la predicación de Jeremías fue un fracaso total. Nadie lo escuchó. Todo lo que él dijo para evitar la destrucción de Jerusalén fue en vano. Cuando Jeremías salía a predicar, le pegaban, le tiraban piedras, lo escupían, lo golpeaban, lo metieron a la cárcel. Así que cuando Dios le llamaba a Jeremías: Señor, anda a predicar, no quiero ir, no. Es decir, el libro de Jeremías no fue para su gente ni para su época, fue para nosotros. Un mensaje de lo difícil que puede ser muchas veces seguir el llamamiento de Dios. Y por último, Jonás. Hemos visto a Moisés, a Job, a Jeremías y ahora a Jonás. Capítulo 4, versículo 3. Yo te ruego, Señor, que me quites la vida. Prefiero la muerte a la vida. Así que les he nombrado 5 personajes del Antiguo Testamento que en algún momento de depresión en su vida dijeron: basta ya, Señor, déjame morir, no puedo más. Ahora, merece ser observado que Elías efectuó este viaje apresurado, sin haber recibido ninguna instrucción divina para ello. Hasta este momento había sido obediente a la voz de Dios: anda a la quebrada,
iba a la quebrada. Anda donde Acab, iba donde Acab. Ve donde la viuda, iba donde la viuda. Regresa donde Acab, regresaba donde Acab. Pero esta vez él partió aterrorizado por la amenaza de Jezabel, sin haber esperado la instrucción divina para ello. Y bajo el enebro, cansado, adolorido, física, mental y emocionalmente, le llevó a expresar a Dios toda su frustración, todo su sufrimiento. Volvemos al texto bíblico, capítulo 19, versículos 5 y 6. Se recostó entonces bajo la sombra del enebro y se quedó dormido. Más tarde, un ángel vino y lo despertó y le dijo: psst, psst, levántate, Elías, y come. Cuando Elías se sentó, vio cerca de su cabecera un pan que se cocía sobre las brasas y una vasija de agua. Así que Elías se comió el pan calientito, tomó el agua. El texto bíblico dice al final del versículo 6, comió y bebió y se volvió a dormir. Sabemos que solo mediante el descanso y el sueño el cuerpo se relaja y segrega hormonas como la melatonina y la serotonina, hormonas esenciales para poder sanar y regenerar nuestras células. Hay personas que se van a dormir, pero tienen tantas preocupaciones y tantas cosas dando vuelta a su mente que no concilian el sueño, no alcanzan ese nivel que necesitan para que su cuerpo sane, se regenere, se renueve. La melatonina y la serotonina contrarrestan los efectos del estrés producidos por la adrenalina y el cortisol, dos hormonas que te dan fuerzas pero no te dan descanso. Nos ayudan física y emocionalmente. La falta de descanso provoca la liberación sostenida de las hormonas del estrés. Noten que Dios se hizo cargo personalmente de la dieta y el descanso del profeta. Y esto debería ser para nosotros la gran receta en nuestras vidas sobrecargadas y estresadas. Necesitas desenchufarte y descansar. Noten lo que ocurría con Elías. Elías comió y volvió a dormirse. Elías necesitaba del sueño. No sé cuántos de ustedes conocen cuando una persona, por el nivel del estrés y el esfuerzo mental, llegan a lo que se conoce como un surmenage. Los médicos recetan cura de sueño y hacen que el cuerpo de la persona, por medio de algunas drogas, duerma 7 días, una semana, para poder descansar, relajar y reparar. En Hebreos, capítulo 13, versículo 5, el autor del libro dice: vivan sin ambicionar el dinero, más bien confórmense con lo que ahora tienen, porque Dios ha dicho: no te desampararé ni te abandonaré. Confía en Dios. Descansa en Él, porque aún tienes mucho por qué adorarle y por qué alabarle. Así que Elías tuvo de parte de Dios este sueño reparador.
Y si tú conoces a una persona que siempre está estresada, que siempre está cargada, agarra esta prédica y reenvíaselo. Oye, hermano, tú que siempre estás tan preocupado, tienes que escuchar esta enseñanza. Escucha la receta de Dios. Yo conozco personas que trabajan, que han venido de abajo y se rompen el alma trabajando y trabajan de sol a sol día tras día. Incluso el día domingo trabajan mal, muy mal. Necesitas parar, física, emocional y mentalmente. Necesitas liberar tu mente de las preocupaciones. Necesitas descansar. Versículos 7 y 8. Yo estoy emocionado. Recién vamos en el versículo 8. Ya pasó media hora, pero es increíble todo lo que este pasaje nos habla. ¿No se maravillan ustedes como yo de la riqueza de la palabra de Dios? Nos enseña tanto, tantas cosas que no entendemos. Espérense, ¿creen que han aprendido todo? Aún hay más. Versículos 7 y 8. El ángel del Señor volvió por segunda vez y lo despertó. Es decir, Elías ha dormido, se ha levantado, ha comido, ha bebido agua y se ha vuelto a echar. Así que el ángel volvió por segunda vez. Lo desperté y le dijo otra vez, levántate y come, come, levántate, come, que todavía tienes un largo camino por recorrer. Elías comió, bebió y recuperó sus fuerzas como Popeye cuando come espinaca. Y con aquella comida, y el texto bíblico lo dice así, pudo caminar durante 40 días con sus noches hasta llegar a Horeb, el monte de Dios. Y acá hay algo que voy a recalcar y quiero que me escuches, porque la Biblia lo enseña. Los mejores consejos de salud están en la Biblia. El ángel lo despierta. El descanso ya fue lo suficientemente reparador. Seguir durmiendo sería señal de depresión. Ya descansó, pero si se echa a dormir 4, 5, 6, 7 días, algo está mal. Ya, basta. Tienes que levantarte. Y noten la importancia que la Biblia le da al primer alimento después de dormir. Levántate y come. El desayuno es la comida del día que jamás se debe obviar. Nunca, nunca te saltes el desayuno. Haz que estoy apurado, desayuno del camino, jamás, error. Fíjate cómo en las comunidades antiguas, en las zonas rurales, prácticamente su desayuno es una cena. El desayuno tiene que ser abundante. El desayuno, el primer alimento del día, tiene que ser rico, tiene que ser completo. Jamás lo debes obviar. Sáltate el almuerzo si quieres con una frutita, un snack, pero nunca te saltes el desayuno. Por diseño del fabricante, que es Dios, necesitas energía para enfrentar el día laboral. Nuestro cuerpo apenas se levanta, necesita energía. Un automóvil necesita gasolina para poder andar. Nuestra gasolina, nuestra energía, la tomamos de los alimentos. Y de los alimentos, nuestro cuerpo saca la energía para comer, para funcionar. La señal que le mandas a tu cerebro cuando te saltas el desayuno es hacer que se prendan todas las alarmas en el cerebro. No hay energía, no hay gasolina, emergencia, emergencia. Y todo lo que comes lo va a agarrar el cuerpo para guardarlo, para guardarlo, para guardarlo, para guardarlo. Es decir, saltarte el desayuno engorda.
¿Perdón? ¿Quieres bajar de peso? Nunca te saltes el desayuno, porque el mensaje que le das a tu cuerpo, al metabolismo por el cual funciona tu cuerpo, es que al saltarte el desayuno, el cuerpo en necesidad, que no le falte alimento, todo lo guarda y lo convierte en grasa para que no te vuelvas a saltar otro desayuno. ¿Ok? Pasamos de la clase de nutrición y bioquímica al texto bíblico. El texto afirma que Elías recuperó sus fuerzas y obtuvo el empuje necesario para desarrollar una actividad físicamente exigente. Noten la combinación de alimentos y ejercicios para tener una vida saludable. Pero, Pastor Lucho, yo ya tengo 70 años, ¿qué ejercicio voy a hacer? Camina, camina, haz ejercicio físico. Tu cuerpo necesita ejercicio físico, aparte de lo laboral, aparte del estudio, aparte del descanso, tu cuerpo necesita ejercitarse. Así que encontramos Dios tratando la depresión de Elías como medidas saludables. Caminó hasta el monte Oreb. El monte Oreb fue el lugar donde Dios le mostró su gloria a Moisés. Cuando le dijo que se escondiera en una hendidura, que él iba a pasar. Y le dice, yo voy a pasar, pero no mires, porque no puede un ser viviente mirarme y vivir. Cuando yo haya pasado, tú podrás voltear y verme la espalda. Y decir, ¿qué es esto? Dios hablaba con Moisés sobre la posibilidad de un contacto, como nunca hombre alguno había tenido. Los 40 días son una referencia a los 40 años que deambuló por el desierto Moisés con el pueblo rebelde de Israel. Y los 40 días del desplazamiento de Elías en el desierto significa, no importa cuál es el desierto o la prueba que estés atravesando, porque si estás alimentado de la palabra de Dios, tendrás toda la fuerza y energía para seguir andando a pesar de la oposición. Ok, una aplicación de estos versículos es que Dios, con el alimento que te da en su palabra, te guiará en el camino y te llevará a su encuentro. Precioso. En Éxodo, leemos 34:28, dice, Moisés estuvo allí con el Señor 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua. No lo entendemos, pero la presencia del Señor, el alimento de su palabra, fue lo que sostuvo a Moisés. Versículos 9 y 10. Una vez que llegó a Oreb, Elías buscó una cueva donde pasar la noche. Y allí el Señor le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Perdón, yo ya escuché esa pregunta. Sí, yo ya la escuché. ¿En qué versículo escuché que el Señor le preguntaba, ¿qué haces aquí, Elías? Acá está, en el versículo 4. En el versículo 4, Él le dice que le quite la vida. En el versículo 5, el Señor dice que comió. Entonces está en el versículo 3. 2 veces le hace el Señor la pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? Perdón, esta es la primera vez que hace la pregunta. ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondió, es muy grande mi amor por ti, Señor. Me encanta. ¿Qué haces aquí, Elías? Es muy grande mi amor por ti, Señor.
Dios de los ejércitos. Los israelitas se han apartado de tu pacto, han destruido tus altares, han matado a tus profetas. Solo quedo yo, pero me andan buscando para quitarme la vida. Fíjense la profundidad de la respuesta que le da Elías al Señor. Él halló un lugar donde pasar la noche y en medio del silencio oyó la voz del Señor. La pregunta fue formulada mientras Elías se encontraba en la cueva. Y esta pregunta se va a volver a repetir. ¿Qué haces aquí, Elías? La pregunta tenía como objetivo que el profeta reaccionara. No hay reproche ni comentario negativo de parte de Dios. ¿Qué haces aquí, Elías? Pero es la respuesta de Elías la que contiene una acusación contra los hijos de Israel y una justificación de su conducta al huir. En el Salmo 119, versículo 126, hemos estudiado: Señor, llegó el momento de que actúes, pues los malvados han anulado tu rey. Y el apóstol Pablo, en el capítulo 11 de Romanos, capítulo que dice que Dios no ha terminado con Israel, formula esta pregunta. Romanos 11, versículo 2. ¿No saben ustedes lo que dice la Escritura acerca de Elías? De cómo invocó a Dios contra Israel cuando dijo: Señor, han dado muerte a tus profetas, ya han derribado tus altares, solo yo he quedado y procuran matarme. Pablo citando a Elías. Y volvemos a Primera de Reyes, versículo 11. El Señor le dijo: sal de tu cueva, y va a darle un regalo como el que le dio Moisés, y espera delante de mí en el monte. Y Elías pudo sentir que el Señor estaba pasando, porque se desató un viento poderoso, una tormenta, ¡zum!, que a su paso desgajaba las piedras de los montes y partía las rocas. Pero el Señor no estaba en el huracán, en la tormenta. Tras el viento vino un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Luego vino un silbido apacible y delicado. Y cuando Elías lo percibió, se cubrió el rostro con su manto y se quedó a la entrada de la cueva. Elías recibió instrucción de salir de la cueva y ver cómo el Señor pasaba por allí. Una experiencia similar a la de Moisés. Se oyó un viento fuerte que hacía temblar los cerros, mas Yahweh no estaba en él. Luego vino un terremoto, un fuego, pero Jehová no estaba en ellos. Y después un sonido suave, como un silbido. Y Elías no entendía el significado, pero al oír el viento apacible lo supo. Cubrió su rostro con el manto y con actitud irreverente quedó en presencia del Señor. Fíjense, los únicos dos personajes en todo el Antiguo Testamento que Dios hace ese trato personal con ellos se presentan a los lados de Jesucristo en el monte de la transfiguración: Moisés y Elías. Leemos nosotros en Éxodo 33 lo que le pasó a Moisés, versículo 20-22.
El Señor le dijo a Moisés, no podrás ver mi rostro porque nadie puede verlo y seguir viviendo. Cuando pase mi gloria te pondré en una hendidura de la roca y te cubriré con mi mano mientras pases. ¿Cuál es la enseñanza acá? La tormenta, el terremoto y el fuego son los mensajeros que preceden su venida. En el monte Horeb, cuando estaba en la nube y descendió la nube y Moisés estaba con Dios, hubo tormenta, trueno, relámpago y la montaña se sacudió como un terremoto y se vio fuego. Cuando Moisés estuvo allí, y acá habla de la tormenta, el terremoto, el fuego, mensajeros que preceden su venida. Mas Dios no estaba en ellos. Cuando Él viene, no está en los fenómenos naturales, sino en el silencio de estos. Y la respuesta era, ve lo que el Señor es en realidad. Su propósito, lo que hace, y aprende con reverencia a postrarte y a adorarlo. Dios es más grande, alto y mejor de lo que parece. Tú haz tu trabajo. Pon tu mejor esfuerzo en lo que Dios te comisiona y déjale el resultado al Señor. En el Salmo 37:5 leemos, pon tu camino en las manos del Señor, confía en Él y Él se encargará de todo. Versículo 13, segunda parte y 14. Entonces escuchó una voz que le preguntaba, ¿se ha quedado Elías sin mover ante la presencia del Señor? Se ha cubierto el rostro. El ambiente es de una santidad indescriptible. Ni siquiera alcanza a respirar Elías. Y allí está. Entonces se escuchó una voz que le preguntaba, ¿qué haces aquí, Elías? La segunda vez. Y Elías respondió, es muy grande mi amor por ti, Señor, Dios de los ejércitos. Los israelitas se han apartado de tu pacto, han destruido tus altares, han matado a tus profetas. Solo quedo yo, pero me andan buscando para quitarme la vida. A la misma pregunta, la respuesta fue idéntica. Pero esta vez tenía un significado diferente. La sensación que no estaba solo. Y su respuesta no fue con un espíritu de acusación, sino la afirmación del hecho que justificaba su presencia en el monte Horeb. Estoy acá, Señor, porque huía por mi vida. Y al final de la crisis, cuando Elías se abandonó a morir, Dios lo sostuvo, Dios lo restauró, Dios lo alimentó, Dios lo cuidó, Dios lo puso en camino y al final se encontró con el Señor. Sí, Israel le ha dado la espalda a Dios. El Salmo 78:37 dice, en el fondo, nunca fueron rectos con Él, ni se mantuvieron fieles a su pacto. Versículos del 15 al 18. Y acá el Señor le da una comisión a Elías, la última comisión. El Señor le dijo, regresa por donde viniste, ve por el desierto camino a Damasco. Cuando llegues allá, busca a Hazael, úngelo como rey de Siria. Luego busca a Jehú, hijo de Nimsi, úngelo como rey de Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, del pueblo de Abel Mejola, úngelo para que ocupe tu lugar como profeta. Si alguien escapa de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y si alguien escapa de la espada de Jehú, Eliseo se encargará de que muera. Voy a hacer que queden 7,000 israelitas que nunca se arrodillaron ante Baal ni besaron su imagen. Elías ahora debe desplazarse hacia el noreste, por el desierto, por el camino a Damasco.
en la última misión que Dios le encomienda. La misión sería triple. Debía buscar a 3 hombres para ungirlos en el nombre de Dios. Ahora escúchame. Dios los escoge. Elías los unge, pero no necesariamente ellos hacen la voluntad de Dios. No. Dios eligió a Jeroboam y Jeroboam dividió Israel en dos. Dios eligió a Saúl y Saúl le dio la espalda a Dios. Así que aquel hecho es que él tiene la comisión de Dios de ir donde estos 3 hombres, Hazael, Jehú y Eliseo, y ungirlos. Ahora, Dios cuidará de su causa, de sus propósitos. Tenía que caer una tormenta sobre el pueblo impenitente de Israel. Hazael debería ser ungido un rey de Siria y ahora experimentarían las guerras más desoladas de cualquiera de las otras guerras anteriores que enfrentó Israel. El ataque sirio barrería a Israel. La tormenta, Dios no estaba en la tormenta. La tormenta será Hazael para Israel. El terremoto de juicio sacudiría la casa de Acab hasta sus cimientos, y Jehú sería quien ejecutaría dicha venganza. Dios no estaba en la tormenta, Dios no estaba en el terremoto. Fuego. El fuego que Elías prendió quemaría con mayor ferocidad. Eliseo continuaría la misión de Elías. Llevar a cabo esta misión es ahora el único trabajo que le queda al extenuado profeta por hacer. Dios no estaba en la tormenta, Dios no estaba en el terremoto, Dios no estaba en el fuego. Y Eliseo sería llamado personalmente por Elías. Lo vamos a ver ahorita, al final del capítulo 19. El acecho de Siria con Hazael sobre Israel le sería comunicado acá por el mismo Elías en el capítulo 20, que lo vemos el próximo jueves. Y la destrucción de la casa de Acab a través del levantamiento de Jehú sería anunciada a Acab por Elías en el capítulo 21, 19, 20 y 21. Las últimas comisiones para Elías. 1, encomendar a Eliseo, ungirlo. 2, ungir a Hazael. 3, ungir a Jehú. Y a lo largo de la historia siempre quedó un remanente fiel. Aquí 7,000 hombres que no se hayan arrodillado ante Baal. Quiero leerles Romanos 11, 2 al 5. ¿No saben ustedes lo que dicen las Escrituras acerca de Elías? De cómo invocó a Dios contra Israel cuando dijo: Señor, han dado muerte a tus profetas, han derribado tus altares, solo yo he quedado y procuran matarme. ¿Cuál fue la respuesta divina? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. De la misma manera, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y llegamos al final de este capítulo. Regálenme 3 minutos más. Cuando Elías salió de la cueva, ya que viene la primera misión, ungir a Eliseo. Cuando Elías salió de la cueva para dirigirse a Damasco, en el camino se encontró con Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando en el campo con 12 yuntas. Él llevaba la última yunta de animales. Cuando Elías pasó cerca, echó sobre él su manto. Entonces Eliseo dejó la yunta, corrió tras él, pero le dijo: permíteme despedirme de mi padre y de mi madre y besarlos. Después de esto te seguiré. Elías respondió: puedes ir, no te lo voy a impedir. Entonces Eliseo fue a su casa, tomó un par de bueyes y los mató. Y con la leña del arado coció la carne e invitó al pueblo al banquete. Después se levantó y se fue tras Elías y se dedicó a servirle. Ok.
Si Eliseo conocía a Elías o viceversa, no lo sabemos. El relato nos dice que la lluvia ablandó la tierra y se hallaban en la frenética faena de la siembra en los campos de cultivo de un tal Safat. Safat era uno de los 7.000 hombres que no había doblado rodillas ante Baal. Prueba de ello es el nombre de su hijo, Eliseo, que significa mi salvación de Dios, mi salvación de Elohim. No hubo ni palabras ni conversación, solo un hecho. Elías echó sobre él su manto. Y Eliseo mostró estar preparado espiritualmente al responder al llamado de Elías con una petición. Déjame despedirme de mis padres. En Lucas 14:26, Jesús hizo esta aseveración. Si alguno viene a mí y no renuncia a su padre y madre, ni siquiera a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y acá se refiere a un llamado de Dios. Ante el llamado de Dios nada debe interponerse. Ofrecer los bueyes y usar leña, la leña, y usar de leña el arado en sacrificio a Dios, habla de la consagración de Eliseo. Lo que antes fui y tuve, mi trabajo, lo dedico a ti. Y todos los que sientan el llamado de Dios tendrán que tomar decisiones. Con esto dejarán atrás el pasado para alcanzar aquello que el Señor tiene prometido. Y muchas veces nuestros hijos se van al llamado de Dios. Y un poco que lo resentimos, pero luego nos damos cuenta que están haciendo lo correcto. Quiero leer un texto de Filipenses 3, versículos 8, 9, 13 y 14. El llamado. A decir verdad, incluso estimo todo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por su amor lo he perdido todo y lo veo como basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no por tener mi propia justicia que viene por la ley, sino por tener la justicia que es de Dios y viene por la fe en Cristo. No me salvo por ser religioso e ir a la iglesia, me salvo porque Jesús murió en la cruz por mí y yo lo creo. Pero una cosa sí hago, me olvido ciertamente de lo que ha quedado atrás y me extiendo hacia lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y para terminar, a manera de conclusión, quiero finalizar. La manera como el Señor trató a Elías en su desesperación nos sirve de aliento cuando nos encontremos en circunstancias similares. Segundo, Dios cuidó de sus necesidades físicas. No lo había dejado, lo que indica el cuidado y la preocupación de Dios por nosotros, a pesar de las circunstancias. Tercero, Elías sintió la presencia alentadora de Dios y fue tranquilizado con su palabra y recibió una confirmación de su presencia en su vida. Y la confirmación vino no a través de maravillas, sino a través de un silbido apacible y profundo de la palabra de Dios. Y Dios sabe exactamente lo que necesitamos y cuándo es el tiempo en que lo necesitamos. Compartía con Nori la historia de un matrimonio norteamericano misionero que estaban en la costa norte. Era el año 1991. Fujimori había entrado al gobierno, había mucha oposición en el Congreso y el terrorismo seguía sembrando el terror en las calles de Lima y por todo el Perú. Y a eso, la mala noticia de un buque chino que en el puerto de Chimbote trae el cólera. Y la peste del cólera se esparció por toda la costa peruana.
En el año 1991 no podíamos comer lechuga, tomate, ni nada que venía del mar por el cólera. Nadie se quería enfermar del cólera. Y este matrimonio de misioneros norteamericanos estaban viviendo en Perú con terrorismo, Perú con cólera, Perú con un problema sanitario. Y a eso se le suma que el papá de la esposa del misionero sufre un derrame cerebral. Todas estas crisis lo llevaron a ellos a tomar una decisión. Debían volver a Estados Unidos y abandonar el campo misionero al cual Dios los había llamado. Así que ellos trataron de buscar el rostro de Dios. Querían saber si debían quedarse o si debían partir. Y el esposo le dice, tu hermana necesita ayuda con tu padre que ha tenido el derrame. Pero ella le recuerda, pero mi padre fue el más feliz cuando nos mostró el texto bíblico. Dejarán padre y madre por mí. Y nos alentó a venir al campo misionero. Así que ellos se tomaron de la mano y lloraron, Señor, de alguna manera sobrenatural, danos una señal para quedarnos. Si no ocurre nada, volveremos. Y al día siguiente, de manera simultánea, le ocurrió algo a él mientras se duchaba y a ella mientras estaba en el comedor tomando un café. Él mientras se duchaba le gustaba el agua muy caliente y había mucho vapor, muchos chispitas de vapor de agua en el ambiente. Y la luz que entró por la ventana del baño reflejó los colores del arco iris de una manera que nunca antes, siempre se bañaba a la misma hora, pero nunca había visto la señal del arco iris. Y tuvo una profunda sensación de gozo que Dios le confirmaba que se quedara. Así que rápidamente se seca todo lo posible, pasan como 10 minutos, sale y le dice a su esposa, no sabes lo que ha pasado, Dios me ha confirmado. Y ella le dice, pues a mí también. Hace 10 minutos, ¿te acuerdas la maceta de pensamientos, la flor pensamiento que compramos? Pues decidí dejar la mampara del balcón abierta. Y un colibrí entró delante mío, pasó volando y se fue a libar del néctar de las flores del pensamiento. Y yo lo miré, me sonreí y el colibrí voltea y hace contacto visual conmigo y luego se retira y se fue por la ventana. Eso ocurrió hace 10 minutos. Bueno, hace 10 minutos tuve una visión gloriosa del arco iris en las gotitas del vapor de agua mientras me duchaba. Así que los caminos de Dios son distintos. Cuando estás listo a tirar la toalla, debes recordar que el Señor aún se preocupa y cuida de ti. Aún en tiempo de desaliento, te confortará con su palabra y confirmará el llamado que te ha dado. Dios te ha dado un propósito y no es simplemente vivir la vida. Tú lo conoces y mucha gente no lo conoce. Comparte del Señor. Mira, si conoces a alguien que está pasando por tiempos difíciles, si conoces a alguien que se quiere morir, si conoces a alguien que se salta el desayuno o que no le importa descansar y trabaja las 24 horas, ahora mismo pon compartir y compártele esta enseñanza. ¿Sabes? Este capítulo 19 es precioso. Dios cuidó y trató con Elías y también lo hará contigo. Señor, gracias por el capítulo 19 de Primera de Reyes. ¡Wow! No imaginé que encontraríamos tanto de ti, tantos consejos prácticos y tanta seguridad. Sea lo que sea que el futuro nos depare, estamos en tus manos. Tú permites las autoridades, Señor. No sabemos por qué. Tienes un propósito, pero danos la certeza
de hacer siempre lo correcto. Gracias te damos y todo esto te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.